¿Los olores a cáncer son realidad científica o simplemente huelen a mito? Es lo que se afirma en algunos vídeos que circulan por redes sociales y que te hablan de olores corporales específicos que podrían detectar cáncer. Y algunos me han preguntado si eso es cierto. Imagina que tu cuerpo fuera como una fábrica. Cuando todo funciona bien, apenas percibes nada. Pero cuando algo falla en la fábrica, ¿podría el humo delatar el problema? Pues hoy vamos a separar la ciencia del sensacionalismo. Te voy a revelar qué dicen realmente las investigaciones más recientes y sobre todo cuándo un cambio en tu cuerpo merece atención médica y cuándo no. Pero aquí viene el spoiler. Tranquilízate. Un olor por sí solo jamás diagnostica nada. Entonces, ¿preparado para descubrir qué hay de real en todo esto? En el próximo bloque te explico cómo nace realmente un olor a cáncer. La química invisible. ¿De dónde salen exactamente esos olores a cáncer y qué tiene que ver la química con todo esto? Imagina una panadería al amanecer. Cuando todo va bien, el aroma es constante y delicioso. Pero si algo se quema en el horno, el olor cambia al instante. Tu cuerpo funciona igual. Cada célula es como una pequeña fábrica que respira, produce energía y libera pequeñas moléculas de aire. Son tan diminutas que flotan como vapores invisibles. Los científicos llaman a esto compuestos orgánicos volátiles. Pero piensa en ellos simplemente como microolores viajeros. Ahora, cuando una célula se vuelve cancerosa es como si esa fábrica se descontrolara. Acelera su producción, cambia sus recetas químicas y libera vapores diferentes. Algunos huelen a azufre, otros huelen a metal y otros son dulzones. Estos vapores viajan por tu torrente sanguíneo y escapan a través del aliento, del sudor, incluso de la orina. ¿Cuál es el problema? Que infecciones, medicamentos, incluso lo que cenaste anoche, también alteran estos olores. Es como si todos los coches del barrio echaran humo. Distinguir cuál tiene el motor averiado de cuál simplemente necesita una puesta a punto no es tan fácil como parece. El semáforo de la evidencia. ¿Qué tan reales son estos famosos olores a cáncer de los que tanto se habla? Vamos a poner cada olor bajo el microscopio y para que sea más fácil para recordarlo, usaré un semáforo científico. Amarillo significará prometedor, pero con cautela, naranja solo en el laboratorio y rojo más mito que realidad. En primer lugar, empezamos por el más famoso, que son las heces con olor a huevo podrido y cáncer de colon. Los estudios de 2024 muestran que ciertos sensores pueden detectar este tipo de compuestos azufrados con 83% de acierto, pero solo en condiciones de laboratorio y con pocas personas. Sería un semáforo naranja. Esto es prometedor, pero aún es experimental. En segundo lugar, aliento amoníaco o a pescado viejo, en el cáncer de hígado. La realidad es que este olor aparece más en problemas hepáticos avanzados y no específicamente en cáncer. Los estudios son pequeños y poco concluyentes. Esto sería un semáforo rojo. Hay poca evidencia real. En tercer lugar, el olor a carne en descomposición en el aliento y cáncer de pulmón. Es cierto que algunos dispositivos han detectado patrones, pero confunden fumadores con EPOC, bronquitis crónica, infecciones, también con tumores. Sería un semáforo naranja. Es interesante para el futuro, pero no para hoy. En cuarto lugar, sudor metálico y leucemia. Aquí tengo que ser claro, no hay estudios de calidad que lo respalden, solo anécdotas y sería un semáforo rojo. Es un mito sin base científica. En quinto lugar, mal aliento persistente y cáncer oral. Este sí que tiene lógica, porque tumores avanzados que se ulceran pueden dar mal olor, pero también lo hace una caries y una gingivitis. Sería un semáforo amarillo. Es válido como señal tardía, pero no nos sirve como detección temprana. Pero espera, si estos olores no son pruebas definitivas, ¿qué otras cosas cotidianas pueden confundirnos? Eso lo vemos ahora. Impostores olfativos. ¿Qué olores cotidianos se disfrazan de alarma de cáncer y cómo reconocer la diferencia sin entrar en pánico? Imagina que ayer comiste brócoli, ajo y huevos y hoy tu baño huele a azufre. Antes de pensar en un tumor, pregúntate,
no será simplemente el menú de anoche, porque resulta que muchos olores sospechosos tienen explicaciones mucho más simples. El famoso olor a huevo podrido en las heces también puede aparecer con una dieta rica en azufre, coles, cebolla, ajo, con infecciones intestinales simples o con el colon irritable. Una regla práctica: si cambia cuando cambias de dieta y desaparece en una semana, el olor probablemente no sea nada grave. Otro, el aliento amoníaco, ¿de qué puede venir? Pues de problemas de riñón, de dietas muy ricas en proteínas, de ciertos medicamentos, incluso de ayunar durante demasiado tiempo. El sudor metálico, ¿por qué puede producirse? Por diabetes descontrolada, por ejercicio intenso, por suplementos de hierro, por dietas cetogénicas. Y una pregunta que se hace con frecuencia es: ¿y el mal aliento persistente? Pues el mal aliento persistente suele ser por problemas dentales, por sinusitis, por reflujo esofágico, por tabaco. No sé si esto te tranquiliza saberlo, pero también has de saber que un dentista detecta más tumores orales a tiempo que cualquier test de aliento casero. O sea que tranquilos. ¿Cuál es la regla de oro? Pues es simple. Si este olor persiste y además hay otros síntomas, pues merece una consulta. 2 semanas de olor que no mejora con higiene, con dieta equilibrada, pues anótalo en el calendario y pide cita y se lo explicas al médico. Pero si los olores confunden tanto, ¿pueden los perros o la tecnología ayudarnos a separar lo real de lo falso? Es lo que vemos ahora. Perros, robots y el futuro. ¿Pueden los perros o las narices electrónicas detectar un cáncer mejor que un médico? Imagina un beagle con bata blanca olfateando tubos de ensayo y moviendo la cola cuando detecta algo sospechoso. Suena a película, pero los estudios existen. Los perros entrenados han logrado detectar cáncer de próstata y cáncer de pulmón con más del 90% de acierto en condiciones de laboratorio. El tema es que su nariz tiene 300 millones de receptores olfativos y nosotros solo 6 millones, es decir, que tienen mucha ventaja, pero aquí viene la letra pequeña que a veces no te comentan, que son brillantes en el laboratorio, pero mucho menos precisos en clínicas reales, en la práctica. Además, cada perro es único, no puedes clonar su talento como si fuera un análisis de sangre. Y luego está el tema logístico. Imagínate, contratar perros oncólogos que te piden pagos en galletas y descanso cada 10 pacientes y otras exigencias difíciles de cumplir. Pero bueno, después tenemos las narices electrónicas, que son más prometedoras, son chips con sensores que firman patrones químicos, no se cansan, se fabrican en serie, el problema es que aún están en ensayos. Los resultados cambian con lo que desayunaste, si fumas, incluso con la humedad del ambiente. Y después tenemos la inteligencia artificial, que está aprendiendo a analizar miles de moléculas simultáneamente. En 2024, en un estudio, logró detectar esta inteligencia artificial cáncer de colon temprano con un 82% de precisión usando análisis de aliento. Piensa en estas tecnologías como detectores de humo de nueva generación, pero que suenan fuertes en condiciones perfectas, pero saltan falsamente con el vapor de la ducha. O sea que habrá que esperar. Cuando maduren, seguramente podrán ofrecer test baratos, indoloros y sin radiación. Entonces, aplausos para la ciencia, pero aún falta camino y habrá que esperar un poco. Y mientras la tecnología va oliendo su futuro, ¿qué recomiendan hoy en la práctica las guías médicas para detectar el cáncer a tiempo? Eso lo vemos ahora. Los cribados que sí funcionan. La pregunta es: ¿qué cribados de cáncer salvan vidas de verdad, sin necesidad de olfatear nada? Imagina que tu cuerpo tuviera ventanas por donde mirar a tiempo antes de que un problema se vuelva grave. Eso es en esencia un programa de cribado o de detección precoz. Están pensados para personas aparentemente sanas, sin síntomas, como una revisión preventiva. Ahora bien, si ya tienes síntomas, como por ejemplo pérdida de peso, sangrados o tos persistente, no esperes a una invitación del sistema de salud. Pide cita con tu médico directamente y le comentas. Hay una excepción a esto importante, que es el cribado de cáncer de pulmón. No es para todo el mundo, solo se ofrece a personas con alto riesgo como fumadores o exfumadores recientes.
Y además ten algo en cuenta que es fundamental. Las pautas, es decir, la edad de inicio, la frecuencia y las pruebas varían según el país y a veces dentro del país. Así que consulta siempre a tu médico y al programa local de salud para saber qué tienes que hacer. Pero aquí te voy a dar las claves generales que se recomienda en ciencia médica hasta 2025. En primer lugar, para el cáncer de colon. Aquí sí que hay diferencias entre países. En Estados Unidos se recomienda empezar a los 45 años. En cambio, en España y en muchos países europeos se recomienda empezar a partir de los 50 años. ¿Y qué pruebas hay? Pues dos opciones son muy eficaces. Primero, el test de sangre oculta en heces, que puedes hacer en casa cada 1 o 2 años y que detecta la sangre oculta. Pregunta por los cribados, o la colonoscopia cada 10 años, que va al grano y si encuentra un pólipo lo puede quitar en el mismo procedimiento, lo tienen que decidir. Ambas han demostrado reducir las muertes por cáncer de colon mucho. Lo importante no es cuál elijas o te propongan, sino en no posponerlo y hacer lo que te recomienda. En segundo lugar, para el cáncer de pulmón, que lo he comentado antes. Si tienes entre 50 y 80 años y has fumado durante años bastante, o dejaste de fumar hace menos de 15 años, tu médico puede proponerte un TAC de baja dosis anual. Un TAC es una tomografía axial computarizada. Esta prueba ha demostrado reducir la mortalidad en personas con alto riesgo. ¿Qué es lo que hace? Pues detecta nódulos pequeñísimos del tamaño de un grano de café. En tercer lugar, para el cáncer de mama. Aquí también hay matices según los países y hay diferencias. En Estados Unidos, la conversación sobre el tema con las mujeres suele empezar a partir de los 40 años. En Europa, los programas públicos suelen hacer mamografías entre los 50 y los 69 años, cada 2 años más o menos. ¿Y por qué importa tanto? Porque detectar un cáncer de mama en estadio inicial puede elevar la supervivencia a 5 años por encima del 98%. O sea que esto es importante. Es una de las ventanas más eficaces que tenemos. En cuarto lugar, para el cáncer de cuello de útero. Entre los 25 y los 65 años, las mujeres deberían hacerse una citología más o menos cada 3 años o un test de VPH del virus del papiloma humano cada 5 años. Esto dependerá de la edad y del sistema de salud. También hay variaciones. Es una prueba sencilla, pero es poderosa porque previene el cáncer antes de que empiece. En quinto lugar tenemos el cáncer de próstata. Aquí no hay un orden universal, no se recomienda a todo el mundo por igual, pero sí se aconseja hablarlo con tu médico. El test de PSA, una analítica de sangre, que puede ayudar a detectar precozmente el cáncer de próstata, pero también tiene sus riesgos. Por eso se considera que es una decisión compartida que has de tomar tú con tu médico. Y ahora bien, lo bonito de todo esto, ninguno de estos cribados que he comentado depende de tu olfato, ni del olfato de tu perro, ni de sensores futuristas. Son ventanas abiertas aquí y ahora, validadas por la ciencia, y si tienes más de 50 o 60 años y no recuerdas cuándo fue tu último chequeo, pues aquí va una regla sencilla que la podemos llamar la regla de la nevera. Apunta en el calendario, sí, en papel o en la aplicación de tu móvil, la fecha de tu última mamografía o el último test de sangre oculta en heces o tu último PSA. Y así lo recordarás. Y recuérdalo bien. Un síntoma nuevo y un retraso en tu cribado significa que has de pedir cita al médico. Más vale una consulta innecesaria que un diagnóstico tardío de un cáncer. Entonces, ahora ya sabes lo que funciona y a continuación la pregunta es, ¿qué haces si percibes un olor extraño? Pues te doy un plan paso a paso. ¿Qué pasos seguir si percibes un olor sospechoso sin convertirlo en ansiedad ni en pánico? Respira y tranquilízate. Tu nariz no es una máquina diagnóstica, pero sí que puede notar cambios que en contexto pueden tener valor. A veces es la primera pista y otras es solo una falsa alarma. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Pues el primer paso, hazte detective por unos días. Observa, anota cuándo aparece el olor, dónde lo notas y si cambia con la comida, si cambia con el sudor o si cambia después de ducharte. Una semana de observación puede evitar conclusiones precipitadas. El segundo paso. Descarta lo obvio primero. ¿Has cambiado de jabón, de medicamentos o de dieta?
¿Hay alguna infección dental reciente? ¿Has tenido problemas digestivos durante estos días? Corrige, en primer lugar, lo sencillo: higiene bucal a fondo, una alimentación más ligera, bebe más agua. Y si haciendo esto el olor desaparece en 1 o 2 semanas, probablemente no sea motivo de preocupación. El tercer paso: asocia síntomas. El dolor por sí solo rara vez indica algo grave, pero si aparece junto a pérdida de sangre, a, por las heces, a pérdida de peso, a tos persistente, a una fatiga extrema, mejor consultar antes sin esperar más. Cuarto paso: consulta a tu médico de familia. Lleva tu registro, sé específico. No hay nada que un médico no haya olido ya. El olfato profesional viene de serie. Y en quinto lugar, el quinto paso es: aprovecha el momento para ponerte al día con tus revisiones. Si hace más de 1 año que pospones la colonoscopia o la mamografía, pues este olor puede ser la excusa perfecta. En sexto lugar, el sexto paso es: mantén la calma informada. Hasta la fecha, ningún olor por sí solo ha diagnosticado un cáncer. Actúa con lógica, porque esta es la mejor medicina contra la ansiedad. Ahora ya tienes un plan. Y ahora, a continuación, vamos a responder las preguntas que todos se hacen en voz baja. Preguntas frecuentes en relación a este tema del olor y el cáncer. ¿Cuánto tiempo debe durar un olor para preocuparme? Y otras dudas que todos tenemos, pero que muchas veces no se preguntan. Empezamos por la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo debe persistir un olor? La regla práctica es que tras 2 semanas de buena higiene y una dieta equilibrada, si el olor sigue igual o empeora, anótalo y consulta. O incluso antes si se acompaña de otros síntomas como sangrado, pérdida de peso, fatiga, que hemos comentado antes. Una pista útil es que los olores benignos suelen fluctuar. Los que vienen de procesos más serios tienden a ser más constantes y más obstinados. La segunda pregunta: ¿la dieta keto o el ayuno pueden imitar olores que se asocian con el cáncer? Pues sí, absolutamente sí. Al elevar las cetonas generan como un aliento dulce, metálico, parecido al que algunos estudios han descrito en algunos tumores. Puedes probar a reintroducir carbohidratos unos días y observar si el olor cambia. Si desaparece, pues era tu metabolismo y no era un tumor. En tercer lugar, ¿los enjuagues bucales borran las señales del cáncer oral? Pues no, pueden mejorar el aliento al reducir las bacterias, pero no alteran una lesión real. Si el olor reaparece al final del día, pide revisión dental o consulta a un especialista maxilofacial o a tu médico, pero habrá que revisarlo. Cuarto: ¿mi perro puede avisar antes que un médico? Pues hay anécdotas simpáticas, pero la evidencia científica es inconsistente. Ahora bien, si tu perro insiste en olfatear siempre el mismo lunar que tienes en un sitio, pues tómalo como un recordatorio de que has de hacer un chequeo, pero no un diagnóstico. Ves y que te lo miren. En quinto lugar, ¿el sudor metálico significa siempre leucemia? Para nada, es mucho más común en casos de diabetes mal controlada, en estrés intenso o tomando suplementos de hierro. Una analítica completa aclara mucho más que cualquier nariz humana o de cualquier perro. Y la última pregunta: ¿puedo comprar un test de aliento casero que sea fiable? Pues a día de hoy ninguno ha sido aprobado como prueba diagnóstica para cáncer ni para detección precoz de cáncer. Mejor que inviertas en el cribado que está validado, los que he comentado, o en un cepillo de dientes nuevo. El mejor detector de cáncer sigue siendo el que está entre las orejas: pensamiento crítico y una cita médica a tiempo. Esto es lo que hay. Ahora ya sabes diferenciar mito de evidencia, olor fugaz de señal persistente. Respira tranquilo y actúa con lógica. Y recuerda, tu nariz puede ser una buena consejera, pero nunca la doctora. Lo importante no es vivir sin miedo, tampoco es eso, sino saber a qué prestarle atención y cuándo dejarlo ir. Porque el conocimiento no solo tranquiliza, sino que también te protege. Y si este vídeo te ha dado claridad, compártelo con quien viva preocupado por su salud o con quien huele cosas raras y que no se atreve a preguntar, con quien necesita un soplo de tranquilidad científica y una razón para actuar con calma. A veces basta con eso, una voz que te diga con evidencia
y con humanidad, que cuidarte no es obsesionarte, es aprender a escuchar lo que importa y soltar lo que no importa. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.